es el texto de Steve Stern, que es una introducción a un libro, es una colección de artículos. Steve Stern es un especialista en el mundo andino, en particular, y en general del mundo andino y en particular de Perú. Por eso de alguna manera es el compilador de este libro y hace una primera introducción donde de alguna manera toma los ejes generales de que va a abordar el texto. Una de las cuestiones en principio que es importante es este concepto de estar dentro y estar contra la historia. ¿Qué es estar dentro y estar contra la historia? El estar dentro tiene que ver con esta idea de que de alguna manera, por ejemplo, el socialismo es inevitable y que es propio del desarrollo de las fuerzas productivas, de las contradicciones del modo de producción, capitalista en particular, que va a llevar y va a empujar a la existencia del comunismo. En ese sentido, los sujetos que luchan por la llegada del comunismo están dentro de la historia. Es algo que es inevitable, que va a suceder. Entonces, tarde o temprano va a suceder, por lo tanto, estamos dentro del camino que la historia ofrece, ¿no? Que la historia impone. ¿En qué sentido estar en contra de la historia? Porque dice, ¿cómo que está dentro y está contra? Está contra la historia, como dice Steve Stern, porque en el presente, acá y ahora, tengo una serie de sujetos que forman parte de la historia contra los que yo me opongo. ¿Por qué me opongo contra ellos? Me opongo porque son justamente los sujetos que representan todo lo contrario al comunismo. Y como yo busco cambiar el mundo hacia el comunismo, tengo que estar en contra de ellos. El estar en contra de ellos significa el estar en contra de los sujetos que hoy, en el presente, son la historia. Estoy dentro de la historia porque voy a forjar una nueva historia, pero estoy contra la historia porque estoy contra los sujetos que hoy son parte de esa historia. Es un doble juego, tiene cierta complejidad de entrada, pero cuando uno lo piensa es lógico, ¿no? Cuando uno se opone al presente, está contra ese presente, pero porque está en el presente busca un futuro mejor. Sería la articulación de esa lógica dentro del comunismo. Dice que hay una emergencia entre 1910 y 1930 de una clase media, de un sector, como podría ser en el caso argentino, bastante similar, o podrían ser los radicales en Argentina, que lucha contra el bastión aristocrático. Es casi en esto un cálculo de la historia argentina. Dice, movilizó a trabajadores, sindicatos de las ciudades, campamentos mineros, haciendas azucareras, la juventud, los intelectuales universitarios, incluidos los intelectuales disidentes de provincia, el campesinado, tanto indígena como mestizo, en diversas provincias de la serranía y la población pobre y migrante de Lima. O sea, un conjunto bastante variopinto, bastante dinámico de la población que va a sumarse a esta efervescencia en contra del sistema aristocrático, pero además de eso un proceso de alguna manera de democratización intelectual. En esa coyuntura nacen los partidos políticos más importantes de alguna manera del siglo XX peruano, que es el APRA, que básicamente es como un modelo parecido al que vendría a ser la Unión Cívica Radical en Argentina, y el Partido Comunista. Interesante porque la dupla es similar en el caso argentino, sería como la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista en el caso particular argentino. El Partido Socialista Argentino sería un poquito más democrático y menos radicalizado, o sea, más democrático liberal me refiero, y menos radicalizado que el comunista. Las nuevas fuerzas sociales estimularon cierta masificación de la política y un ambiente de crítica, que es esto que planteamos recién. Al ser tan abiertos en la participación, hacia incluir sindicatos, trabajadores, campesinos, mestizos, indígenas, de provincia, de las ciudades, todo ese cúmulo de sujetos que yo voy a tratar de sumar a la política, lo que genera, en definitiva, es la masificación de la política. Y un ambiente social de crítica social, de crítica a ese sistema aristocrático que vimos hasta acá, que son los modelos exportadores de materias primas, que tienen más o menos la configuración en toda Latinoamérica similar. O sea, esa oligarquía concentrada que exporta un bien en particular y que ahora estamos viendo que está empezando a resquebrajarse por sectores críticos que van a empezar a plantear una manera distinta de ver el régimen democrático
y la movilización política. ¿Cuáles son las nuevas corrientes que plantea en esa coyuntura? Dice, bueno, un periodo de gobierno, de represión militar, que interrumpieron, si repetidas veces, y llevaron a la clandestinidad las organizaciones sociales y políticas, al APRA y al Partido Comunista inclusive. O sea, todos estos intentos de masificación de la política tuvieron como respuesta de parte de los gobiernos aristocráticos la persecución, la lucha, y como vamos a ver más adelante, de entrada fueron permisivos de esos sectores críticos, abrieron el juego político para que participaran, pero una vez que tomaron el gobierno, esta misma crítica no les jugó demasiado a favor y por lo tanto pasaron a la persecución. O sea, los mismos sujetos que les permitieron y que los usaron de alguna manera para ascender al poder político, fueron los primeros que se acomodaron para reprimirlos. Dice, con el transcurso del tiempo, los líderes y partidos políticos retrocedieron de sus posturas iniciales más populistas y radicales, además se guiaban por un pacto implícito para no cuestionar al régimen agrario y confinar las demandas políticas. O sea, aquellos que hasta hace un rato se convertían en los grandes radicalizados, dice Esther, empezaron a perder la energía populista, la dinámica de la crítica, y empezaron como a tranquilizarse, a no radicalizarse tanto, a acomodarse dentro de las posturas más acomodaticias, menos críticas, mucho más intelectuales, mucho más burocráticas, abandonando esa postura tan dura y tan interesante del principio. Hacia los años 60, es una introducción de Steve Stern, por lo tanto hace un arco temporal rápido, dice, hacia los años 60, el antiguo régimen aristocrático lo que hace es solamente una actualización de su funcionamiento, por eso habla de un nuevo antiguo régimen. Es el mismo antiguo régimen aristocrático, la misma lógica de poder, lo único que renovado en algunas cuestiones. Entonces, el año 60 está reconstruido el antiguo régimen, cada vez más parecía ser menos viable, o sea, su propia estructura se caía a pedazos, pero todavía se sostenía porque se había logrado renovar en esto de, en definitiva, dejar la participación de otros partidos. En primer lugar, se mostraba más sensibilidad a las presiones en pos de la inclusión social, en las ciudades de la costa, en Lima sobre todo, que en las zonas rurales de la sierra, en donde siguió imperando el respaldo estatal del sistema de haciendas. Entonces, aparecía permisivo al debate, accedía eventualmente a alguna medida de inclusión social. De esa manera, en el espacio de la ciudad, se manifestaba como democrático, como abierto, no como conservador. Sin embargo, en las provincias o en la sierra, donde había menos actividad política o una clase media menos importante, tendió a sostener el mismo sistema anterior. Recordemos que la estructura de Perú tiene la característica que en las costas están las grandes ciudades y en la sierra está el campesinado. Por lo general en las costas vive la mayoría o vivía la mayoría del sector mestizo y de clase media y blanco, mientras que las comunidades indígenas viven en las sierras, en la zona de, digamos, rural, para hacerlo más simple. Dice, en segundo lugar, el reconstruido antiguo régimen no había producido ni un crecimiento económico constante que pudiera satisfacer las necesidades e intereses de una creciente clase media, de una población urbana pobre, ni un sistema político que incorporase de modo efectivo a los partidos e intelectuales disidentes. Entonces, acá es donde el propio nuevo, antiguo régimen que intenta renovarse empieza a caer en saco roto ese intento de renovación. Porque en los 60 ni había sido genuinamente un espacio de participación para los nuevos partidos, ni había generado cambios reales a los sectores más humildes. Entonces, las puertas de este antiguo régimen aristocrático peruano empezaban a cerrarse y empezaban a entrar en crisis con su propio modelo. En tercer lugar, el impacto político y cultural de la Revolución Cubana hizo que resultara más difícil tolerar los obstáculos existentes al cambio social y a la inclusión.
Entonces aparece una etapa que la marca como el izquierdismo al poder, ¿no? O sea, que el avance al poder de la izquierda. Hay una exitosa campaña presidencial de Fernando Belaúnde Terry, no hace falta que se recuerden los nombres, que lo que comprendió bien es la importancia de las concentraciones y las proclamas en la Sierra Surandina, o sea, recorrer la sierra como lugar de campaña. En esa misma coyuntura, en el 65, los jóvenes más radicalizados, que pertenecían al APRA o al Partido Comunista, optan por salirse de sus partidos y organizar una guerrilla, tomando el modelo cubano, y frente a la, digamos, falta de resolución de Terry, un golpe de Estado, liderado por Juan Velasco Alvarado, lo que pone en evidencia es la necesidad de una revolución. Una revolución desde arriba, no es una revolución social o una revolución comunista, sino es una revolución de Estado, es una revolución tomada desde el gobierno, que comprende un conjunto de expropiaciones, o sea, se hacen dueños de empresas extranjeras, se inicia un proceso de reforma agraria, donde se le saca obviamente las tierras a los grandes hacendados, también en la costa, y se fundan cooperativas. Hay una política social mucho más radicalizada que hace rato se estaba buscando, pero que nunca se había logrado. En ese, digamos, esa gran introducción que establece Stern, plantea hacia el final, ¿sí? Lo pone, digamos, hace hincapié hacia el final en los capítulos que vamos a tener dentro del libro. En particular, nosotros vamos a leer el capítulo de Marisol de la Cadena, que se llama De raza a clase. En pocas palabras, es el eje de esta semana, o sea, tratar de entender qué asociación o qué paralelo se arma entre el concepto de raza y el concepto de clase para pueblos como el peruano, el boliviano y el mexicano. En particular, Marisol de la Cadena trabaja Perú, pero tranquilamente nos puede servir para trasladarlo al resto de los países donde hay una mayoría indígena. Marca que algo que ya había trabajado Stern, que dice, mientras que en el periodo de 1910 a 1930 la raza es una categoría central que usan los pensadores para el análisis, descripción y diagnóstico de la sociedad peruana, en el segundo periodo de 1970 los académicos deciden reemplazarla por las nociones de cultura y o de clase social. Entonces, dice, las taxonomías raciales que se usaron en la primera época no pierden vigencia, por el contrario, las categorías de análisis vigentes en el 30 llevan implícitas referencias raciales. O sea, lo que nos está planteando es que si en 1910, 1930 se está usando o discutiendo, debatiendo el concepto de raza, lo interesante es que en el 70 ya no se discute el concepto de raza, pero dentro del concepto de clase social está implícito el concepto de raza. O sea, hay un paralelismo entre la raza o la etnia o todas esas connotaciones que separan al indio del resto de la sociedad, que va en paralelo con la consonancia de la clase social a la que pertenece. En pocas palabras, indio es pobre, ¿sí? Y blanco significa rico o ascenso social. Entonces, lo que planteo un primer ejemplo de un intelectual, donde dice que este intelectual, frente a sus vecinos que habían nacido en Lima, aparecía como mestizo. Pero el problema es que cuando él accede a su título de doctor, de médico, los separaba de sus vecinos que, si bien eran nacidos en Lima, no tenían título universitario. Pero él, si bien tenía título universitario, había nacido en la sierra. Y eso lo identificaba con lo indígena, con lo mestizo. Entonces era un serranito, que es el concepto que se usa, un serranito, un cholo, nacido en la sierra, con título de doctor, viviendo entre los limeños, que por el solo hecho de haber nacido en Lima, ya podían ser más que él. Entonces dice, bueno, al patriotismo peruano se le sumaba en los primeros años de la insurgencia intelectual provincial el cientificismo. O sea, esto que vamos a trabajar de acá en adelante, no solamente hay una especie de patriotismo en estos intelectuales, un patriotismo muy particular, que está mezclado con un intento de constante justificación científica, académica.
Entonces, cuando yo discuta si es una raza, si es una clase, esto va a tener que ver con la idiosincrasia peruana, diciendo, bueno, somos mejor que otros países porque tenemos la raza incaica, y hay un intento de demostración científica en torno a eso. Entonces, el imperativo dice reemplazar a los caudillos militares políticos que estaban en el sistema aristocrático por intelectuales y políticos profesionales. Entonces, emerge de 1919 a 1930 el gobierno de Leguía. Leguía es, de alguna manera, el sujeto que logra derrotar en las elecciones al civilismo que había gobernado desde 1895 hasta 1919, ¿sí?, de manera ininterrumpida. Leguía representa de alguna manera esa revolución democrática, apoyado por esta intelectualidad que veníamos mencionando, que menciona Stern también en la introducción, pero prontamente esa misma intelectualidad que es crítica, que era crítica de la aristocracia, será crítica de Leguía, y como Leguía no da respuesta, la opción que tiene Leguía es pasar a perseguir esa intelectualidad. Por eso dijimos recién que era justamente una intelectualidad que, de alguna manera, es promotora de la participación, pero también perseguida por esa misma crítica que manifiesta. Entonces, la nueva clase política intelectual peruana se abocó a inventar la nación peruana para gobernarla. O sea, esta clase nueva política inventa la nacionalidad peruana. Muy interesante porque la mayoría de los trabajos historiográficos para pensar la nación argentina inclusive se habla de 1860, 1850, donde está la nacionalidad, donde se construye. La nacionalidad peruana se construye, estamos hablando, de alrededor de 1920. El primer nudo de debate de estos intelectuales es el concepto de raza. Según los problemas que percibían, era el de la composición racial de Perú. Si yo quería desarrollar una idea patriótica y miraba la intelectualidad europea, me va a dar que la superioridad racial estaba en el hombre blanco. Y pensar el Perú gobernado por la superioridad racial, a mí me daba un modelo incaico, no un modelo blanco, porque son una minoría. Y la minoría era la aristocracia que acababan de derrotar, por lo tanto no podían justificar el gobierno de los blancos en esa coyuntura. Y para José Carlos Mariátegui, que es uno de los grandes intelectuales de Latinoamérica del siglo XX, famoso intelectual radical, el concepto de raza biológica era totalmente ficticio y supuesto. Y el concepto de razas inferiores había servido al occidente blanco para su obra de expansión y de conquista. Entonces, ese concepto de raza que Europa había implantado era incorrecto porque solamente servía para justificar la conquista, que es lo que hasta acá hemos podido ver. Hildebrando Castro Pozo, otro intelectual, pensaba que el vocablo raza es un cliché cómodo, sin contenido científico, para explicar, encubrir y disculpar determinadas pretensiones políticas, económicas y sociales. O sea, los europeos tenían ambiciones sobre América, ambiciones sobre todo territorio que pisaban, y la mejor justificación que encontraron es decir que lo conquistaban para civilizarlo porque eran razas inferiores, no porque querían su plata, su oro y sus riquezas. Entonces dice, los sentimientos raciales como significados y valores activamente vividos y percibidos eran parte central de la construcción cultural peruana de razas que colorearon las taxonomías raciales científicamente alternativas. O sea, necesitábamos construir en esos términos peruanos una identidad que no estuviera pegada a la raza, porque obviamente en esa lógica racial europea, automáticamente Perú aparecía como inferior, como conquistable. El primer conflicto que se da entre estos intelectuales no necesariamente en torno al concepto de raza, pero sí supone un concepto de raza, que es el conflicto entre los provincianos y los que nacen en Lima. O sea, los intelectuales nacidos en Lima y los intelectuales nacidos o criados en provincias. Entonces dice, además de identificar a los gamonales, que son como una especie de caudillos locales, como la causa de los vicios regionales, los provincianos levantaron acusaciones de centralismo en contra de los intelectuales del grupo aristocrático.
la polémica entre centralistas y regionalistas, así se autodenominaron los provincianos, no era nueva. Entonces, hasta acá la propuesta de discutir acerca de la raza parece súper positiva, pero lo interesante es que al interior de estos mismos intelectuales que critican el concepto de raza, nos vamos a encontrar que hay un debate donde las posturas de los limeños, de los centralistas, con respecto a los regionalistas o a los de provincia, era que también ocultan conceptos de raza. Entonces, una de las causas de deslegitimación de los intelectuales limeños era que podían ser identificados como continuadores, ¿sí?, del monopolio y la inteligencia de los oligarquías. O sea, la primera acusación que los provincianos hacen a los limeños es que de alguna manera, con esa postura que tienen de centralistas, terminan siendo de alguna manera continuadores de ese modelo aristocrático que como intelectuales nuevos, democráticos, quieren desmantelar. La otra cuestión que empieza a entrar en juego, y acá es donde uno podría decir que la intelectualidad empieza a perder nivel académico, es que empieza a marcarse la competencia entre hombría o femineidad. Entonces, a los de Lima se los considera con características femeninas y a los de la provincia con características de hombría. El otro eje de discusión es entre el concepto de indio y de mestizo. Entonces hay un movimiento social y cultural dirigido por intelectuales de la élite provinciana y algunos limeños, pero también integrado por campesinos y por obreros. Entonces la composición de este movimiento es bastante variopinta. El indigenismo, dice, pues pretendía crear una cultura que identificara al Perú como nación, inscrito en el marco que era hegemónico entre los intelectuales del país. Hasta los intelectuales conservadores criticaban a quienes no lo suscribían, acusándolos de europeizantes y afeminados. Otra vez el concepto de afeminado, ¿no? El indigenismo era esta reconstrucción de un pasado común peruano basado en la idea de lo indígena como propio. Lo interesante es que de esa manera yo construía el concepto de una raza indígena. Y la raza indígena culturalmente pura eran los incas. Acá hay un trabajo que podemos, digamos, hacer mención, que es el de Cecilia Méndez, que trabaja justamente esto en un artículo que se llama Incas Indios, ¿no? Y la discusión es que es muy bueno y muy útil reconstruir un pasado peruano basado en la identidad con lo inca, pero nadie quiere en el presente querer ser asociado a lo indio, o sea, al mismo sujeto que representa al inca en el pasado. Pero en el presente el indio es sucio y es desagradable y es pobre, y el inca que es recordado no es el inca del monte, es el inca como el emperador, la nobleza. Entonces hay un pasado mítico sobre lo indígena que es recuperable, pero en el presente, en el día a día, eso no es tomado o valorado de la misma manera. No hay una defensa acerca del pueblo indio que en ese momento está trabajando en la tierra y es campesino. Ese es denostado, ese es maltratado. E incluso en muchas de estas posturas o propuestas, lo que Marisol de la Cadena va marcando es que aparece una figura protectora de un campesino indio que no puede consigo mismo. O sea, hay un concepto de inferioridad oculto en la actitud que tienen muchos de estos intelectuales para con los campesinos de la época. En particular, el caso de Mariátegui y los provincianos entran en el nudo del debate acerca de raza, indigenismo y socialismo nacional. La noción de raza y cultura, Mariátegui entonces incorpora los aspectos económicos desde este punto de vista hasta la identificación de los indios como campesinos. Entonces lo que intenta incorporar Mariátegui es desde la historia de lo inca, desde la historia de lo indígena, del vínculo con la tierra, hacer una transposición a lo que es en realidad la base del socialismo, que es que cada uno se queda con el fruto de su trabajo y no hay quien se lo apropie.
Entonces, el indigenismo de los intelectuales provincianos proporcionó a Mariátegui los elementos para fusionar sus sentimientos raciales con su propia vocación socialista. O sea, pudo juntar esa asociación de defensa de los intereses indígenas con su perspectiva intelectual socialista y más claramente marxista. Entonces dice, la comunidad indígena proporcionó a Mariátegui el insumo intelectual para imaginar y proponer un socialismo nacional. Y al indígena, raza, cultura, determinada por el ambiente y el trabajo agrícola, al que había que reivindicar entregándole la tierra. Además de una contradicción racial-cultural entre el indio del Ayllu y el gamonal mestizo, había una contradicción sobre las formas de propiedad inscritas en la cultura. El colectivismo del primero se oponía al individualismo del segundo. De allí derivaba la contradicción de clase entre el hacendado y el campesino. O sea, lo que está buscando dentro de la lógica marxista, cuál es el eje vertebrador del enfrentamiento de clases. En el modo de producción capitalista, el enfrentamiento de clases es entre el obrero y el capitalista. En el modo de producción feudal es entre el señor feudal y el campesino. Entonces, ¿cuál es justamente el eje vertebrador, el eje de conflicto en esta sociedad peruana? Es básicamente entre el hacendado y el campesino. El hacendado es representado en el sujeto de Gamolal y el campesino es representado en el indígena del Ayllu, de la comunidad campesina. Entonces, lo que dice es la modernización política de raza, clase e indigenismo de partidos de masas, es ese paso que Marisol Cadena trata de reflejar de esta, en principio, corriente intelectual que debate, que discute, a una corriente indianófila, que básicamente defensora de lo indio, pero no del indio en lo particular, a un proceso ya de incorporación del indio en la política. O sea, en el caso de Mariátegui, tomar el modelo indígena como un modelo para poder pensar un socialismo peruano. O sea, convertirlo no solamente en una cuestión de defensa, podríamos decir, declamatoria, o sea, de discurso, a pasar a la acción concreta de convertirlo en una herramienta revolucionaria. Dice, durante el periodo de modernización política, que por lo menos en parte fue también un periodo de clandestinidad, los políticos se profesionalizaron como tales, los intelectuales, por su parte, asumieron cargos académicos. Esto es lo que Stern nos estaba diciendo. Este es el proceso donde yo puedo ver la modernización política, pero también puedo empezar a ver la pérdida de la fuerza, ¿sí?, que tenía esa dinámica original de movilización masiva. Empiezan a burocratizarse, empiezan a cubrir cargos políticos, a dedicarse a una política profesional y empezar a perder de alguna manera la energía original. Otro de los cambios que ocurrieron en este periodo fue que en los primeros años de la década del 30 y hasta fines del 50, el foco de la actividad política de la dirigencia opositora se trasladó del campo a la ciudad. Eso es lo que, tomando las propias palabras de la época, pasa de la hombría a la feminidad. O sea, se convierte de esa lucha organizada, callejera, podríamos decir verborrágica, hasta violenta, de la zona campestre, de la sierra, a las urbes, a una cosa mucho más burocrática, mucho más intelectual, mucho más lavada. Por lo tanto, pierde la energía original de esa protesta.